Corre el año 1830. En una noche de tormenta en el mar de Tasmania, unos marineros luchan por mantener su navío a flote ante la furia de las aguas. Es entonces cuando conocemos a Thomas Munro, un ministro laico que zarpó desde Inglaterra hacia Nueva Zelanda en una importante misión. Sin embargo, en estos momentos su prioridad es sobrevivir. Por fortuna, esa fue la única víctima de la tormenta. Al amanecer, la tripulación se despide del difunto en un funeral improvisado. Thomas guarda sus distancias, aunque los marineros lo invitan a pronunciar unas palabras. El hombre recita un discurso sobre la inmensidad del océano y la insignificancia del ser humano frente a la naturaleza. Un mal día puede ser suficiente para ser barrido de este mundo como si nada. Durante el viaje, el protagonista pasa el tiempo escribiendo y dibujando todo lo que observa. Ahora se encuentra realizando un boceto del joven maorí que los acompaña. Kedley, el capitán del barco, se lo presenta como Uenuku, el hijo mayor de su jefe supremo, que le pidió al capitán que lo enseñara a navegar. Bajo la guía de Uenuku logran divisar tierra por primera vez. Mientras los demás marineros llegan a tierra en un bote, Thomas se dedica a bajar su caballo del barco, una tarea difícil, pero que vale la pena. Una vez instalados en la playa, Thomas muestra sus dibujos a Uenuku, mientras él le explica que la pintura en su rostro representa la historia de su vida, al menos hasta ahora. Al adentrarse en la jungla, el ministro se aleja accidentalmente del grupo y se encuentra con una joven nativa de la isla. Ella parece hostil al principio, pero baja la guardia cuando el hombre la invita a acariciar su caballo. Sin embargo, la tensión aumenta cuando aparecen otros nativos armados con lanzas. Kedley llega en el momento justo, comunicándose con los maoríes en su idioma y disculpándose por la intrusión de Thomas. Ambos bandos se retiran a sus territorios, mientras los marineros se preparan para continuar su viaje al día siguiente. El protagonista insiste en regresar a la jungla, argumentando que si va a vivir en Nueva Zelanda debe acostumbrarse a su tierra. Aunque el capitán desea enviarlo con Uenuku, este no aparece por ningún lado. Thomas explora por su cuenta, maravillándose con todo lo que observa. Cuando encuentra un lugar seguro, decide descansar un momento. Resulta que justo al lado se está desarrollando una batalla entre dos tribus enemigas. En medio del caos, el protagonista ve a la joven de antes y sale en su defensa, aunque parece que ha elegido el bando perdedor. Uenuku aparece junto a su padre y el jefe de su tribu, Akataregua. El ministro pide clemencia por la joven y su marido, lo que sorprende a Akataregua, ya que nunca antes había visto un británico defendiendo a alguien que no fuese de su sangre. Kedley vuelve al rescate, recordándole a Akataregua que gracias a su tripulación su hijo aprendió a navegar. El jefe deja que Thomas se retire, pero él aún insiste en favor de la joven y el otro nativo. A cambio de que los perdonen, ofrece su preciado caballo, pero Akataregua le aclara que un caballo solo equivale a una vida, y como él no quiere decidir, una vez hecho esto, Akataregua cumple con su parte del trato, permitiendo que la nativa se vaya con los marineros. En el barco, Thomas la lleva a su camarote y le indica que aquí puede descansar. La joven, aún abatida por la pérdida de su marido, comienza a hacerse daño con una piedra afilada. Después de detenerla, el ministro se queda a vigilarla el resto de la noche. Más tarde, la tripulación llega a su destino original, la colonia Epworth. Thomas se despide del capitán y los marineros que lo trajeron. Kedley prevé que tendrá mucho trabajo, ya que en esa área necesitan mucho de la palabra del Señor. Aunque aún desconoce el nombre de la maorí, el ministro se hace cargo de sus cuidados, mientras le brinda espacio para que pase su luto. Sin embargo, la primera vez que la deja sola para conocer la iglesia local, la encuentra sudando frío por una herida que no había visto. Cuando cae la noche, el ministro conoce a sus nuevos vecinos en una cena, donde le comentan el ambicioso proyecto que tienen en Epworth. Le alquilaron esas tierras a un jefe maorí, así que no deberían tener problemas con los locales, aunque han estado escuchando rumores sobre un señor de la guerra que está arrasando con otras tribus. Thomas no tarda en reconocerlo como Akataregua, a quien ya tuvo el placer de conocer. Hablando sobre el tema, le pide al doctor del grupo que examine la herida de la maorí, pero él se niega, argumentando que sus suministros médicos son muy escasos y solo están destinados a los ciudadanos de Epworth. Después de la cena, Bethany, la hija de uno de los colonos, se acerca a Thomas en secreto para guiarlo a la cabaña de Charlotte, una doctora que atiende los casos que nadie quiere. Ella se niega a ayudarlo inicialmente porque está con un parto, pero poco después se presenta en la residencia de Thomas y revisa la herida de la maorí. La doctora reconoce a la joven como Rangi Mai, la hija de un jefe tribal llamado Mai Anui, el propietario de estas tierras. Charlotte no solo logra sanar a Rangi Mai, sino que también le ayuda con su duelo, ya que conoce el idioma y las costumbres maorís. Al amanecer, la campana del asentamiento suena como nunca, alertando a todos sobre la llegada de una tribu. Se trata de los hombres de Mai Anui, el padre de Rangi Mai. Aunque lejos de recibirlo con aprecio, ella le reclama por
venganza. Y venganza tendrá, porque su padre trae consigo a algunos hombres de Akataregua, entre los cuales podría encontrarse el asesino de su marido. A medida que Rangi-Mai los descarta, Maya Nui los fulmina de un golpe. Thomas intenta intervenir, pero Charlotte le advierte que no deben involucrarse en estos asuntos. Cuando Maya Nui termina con los sospechosos, Charlotte señala a Thomas como el salvador de su hija. En agradecimiento, Maya Nui le deja a su hija para que aprenda de él, además de un guerrero maorí llamado Pahirua, para protegerla. Impresionado, el protagonista se da cuenta de que Charlotte es respetada por los nativos, y ella admite que esa es la misma razón por la que es despreciada por su propia gente. Junto a Rangi-Mai y Pahirua, Thomas comienza a oficiar misa en el asentamiento, haciendo que los maoríes se interesen por el cristianismo. Hablando de interés, Pahirua y Bethany no pueden evitar lanzarse miradas coquetas. Con el baile de aniversario de Epworth a la vuelta de la esquina, Charlotte le enseña a Rangi-Mai a bailar a su manera, replicando los movimientos de los árboles con el viento. Pero apenas los maoríes comienzan a acostumbrarse a este lugar, Reginald y Beauchamp, los colonos de más alta alcurnia, dejan claro a Thomas que sus nativos no son bienvenidos en la casa del señor. Esa misma noche, Bethany se entrega a Pahirua justo en la casa del señor. Siguiendo las lecciones de inglés del protagonista, Rangi-Mai se comunica con Padgett, el vendedor de abastos del asentamiento. Sin embargo, él se niega a atenderla, afirmando que solo habla con los de su clase. Con la noche del baile, Charlotte le regala a Rangi-Mai el vestido preferido de su difunto marido, para que lo luzca en el evento. Pese a que no es bienvenida, la maorí se une a la pista de baile con el ministro y termina siendo la mejor bailarina. Durante la celebración, el señor Beauchamp se percata de que su hija Bethany se ausentó brevemente sin su permiso. A la salida del baile, Thomas y Rangi-Mai se dirigen a casa sonrientes, hasta que descubren algo horrible en la capilla, el cadáver de Pahirua. Furioso, el ministro exige explicaciones a Beauchamp y a sus colegas, quienes se excusan diciendo que atraparán al asesino del maorí. Al día siguiente, los colonos acusan a Padgett y lo castigan a golpes. Cuando el protagonista exige pruebas, Reginald afirma que el hombre simplemente confesó. ¿Quién no lo haría después de una paliza? Mientras Rangi-Mai y Charlotte preparan el cuerpo de Pahirua, Bethany se presenta para despedirse. Sus lágrimas sorprenden a la nativa, puesto que no esperaba que una extranjera pudiera amar tanto a uno de los suyos. Montados en el caballo de Bethany, Thomas, Rangi-Mai y Charlotte se dirigen a entregar el cuerpo del difunto. En ese momento, Reginald y Beauchamp se acercan para informarle que Padgett se desvivió en su celda al llegar a Australia. ¡Qué conveniente! A su llegada a la aldea de Maya Nui, los maoríes reciben con lamentos el cuerpo de Pahirua. Durante la reunión de ancianos, Thomas persuade a Maya Nui para que no se vengan de los colonos con violencia, sino que ataquen sus bolsillos, es decir, que suban el alquiler de sus tierras. En su estancia en la aldea, el protagonista puede observar de cerca las costumbres maoríes y las utiliza como inspiración para sus dibujos. Más adelante, cuando el ministro se distrae por unos ruidos estridentes, uno de los ancianos logra robarle su cuaderno de dibujos. El origen de los ruidos es nada menos que los maoríes practicando su puntería con mosquetes, por lo que el ministro les enseña una manera más rápida de recargar. Al hojear el cuaderno, el anciano se topa con un dibujo bastante macabro, una mujer y un jovencito agonizando. Thomas solo dibuja lo que ve con sus propios ojos. Cuando le exigen explicaciones al hombre, se ve obligado a hablar de su pasado como soldado del ejército británico, una etapa que había jurado olvidar. Resulta que él lideró un ataque hacia lo que creía era una fortaleza enemiga, luchando a ciegas debido a la cantidad de humo en el campo. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Thomas y sus hombres se dieron cuenta de que no estaban asaltando una frontera, sino una simple escuela. Habían masacrado a un grupo de mujeres y niños. Desde entonces, Thomas arrastra una enorme culpa y ha buscado redención en Dios, aunque en el fondo siempre se sentirá indigno de perdón. Tras escuchar su historia, Maya Nui y los ancianos confiesan que ellos también han asesinado mujeres y niños, pero no sienten remordimiento. Para ellos, solo la sangre redime la sangre. El protagonista regresa abatido a su lugar de descanso y Charlotte se le acerca para consolarlo. Al día siguiente, el ministro recibe la inesperada visita de Ketley y su tripulación, quienes vinieron a abastecer a los maoríes con armas. Claramente planean ir a la guerra con Akataregua. Temeroso por esto, el ministro le advierte a Maya Nui que una guerra es exactamente lo que los colonos desean, para que los nativos se exterminen entre sí y quedarse con sus tierras. En su lugar, el ministro se ofrece a pactar una tregua con Akataregua. Thomas parte en el barco de Ketley y en el trayecto descubre que Rangi-Mai se ha escondido en su camarote. Al llegar al territorio de Akataregua, el protagonista acepta
la ofrenda de paz sugerida por la nativa, aunque le prohíbe acompañarlo. No quiere que se repita la tragedia de su marido. Gracias a Eunuku, el ministro tiene una audiencia con Akatarewa y le presenta su ofrenda de paz. El jefe nativo se burla, recordándole que esta tierra está impregnada de sangre, igual que Inglaterra. Con más razón, Thomas le pide que no cometa los mismos errores de los británicos y que proteja a su gente. Desafortunadamente, Akatarewa no entiende otro idioma que no sea la violencia. Guerra será. Mientras el protagonista vuelve con su caballo, por permiso de Uenuku, Ketli le muestra los nuevos mosquetes a Akatarewa, señalando que los precios han subido. Esto no le agrada al jefe nativo. Los maoríes se lanzan contra los marineros y Thomas no se salva, siendo interceptado por un guerrero al que no puede superar. Mientras que el ministro vino buscando la paz, ella vino a vengar la muerte de su esposo. Por su parte, la tribu de Akatarewa se apodera del navío de los marineros y zarpa hacia tierras enemigas. Gracias al caballo, Thomas y Rangimai llegan primero y le advierten a Maya Nui sobre el peligro inminente. A pesar de que les aconsejan irse, Thomas y Charlotte deciden quedarse con los maoríes en Maya Nui, quienes los bendicen como miembros de su tribu. Los nativos se ponen a trabajar, preparando la defensa de su aldea y realizando jacas para aumentar la moral. Finalmente, la tribu de Akatarewa llega a la costa, atacando con los cañones del barco y enviando a sus mejores guerreros al frente. Si bien son superados en número, los maoríes en Maya Nui lo compensan con su ingenio, utilizando trampas y humo para sorprender a sus enemigos. Thomas y Charlotte entran en acción, con él disparando y ella recargando. Juntos logran derribar a varios enemigos hasta que les toca recibir el golpe. Enfurecido por su pérdida, el protagonista se lanza al campo de batalla, atacando con tal ferocidad que Rangimai tiene que detenerlo. Mientras tanto, los hombres de Maya Nui logran abordar el barco enemigo, eliminando la mayor ventaja de Akatarewa. Al ver que su hijo está herido, Akatarewa finalmente levanta la bandera blanca y acepta ser ejecutado. Antes de que se realicen los honores, Maya Nui confiesa que le habría gustado convivir en paz. El siguiente es Uenuku, pero en el último momento Ranginai lo reclama como esposo, salvándolo de una muerte segura y asegurando la paz entre sus tribus. Luego de esto, Maya Nui y Rangimai agradecen a Thomas, reconociéndolo como uno de los suyos. 4 años más tarde, Thomas, ahora con una pintura tribal en su rostro, actúa como consejero de la tribu maorí, en una negociación con una delegación británica que desea establecer un puesto comercial en Epworth. Como la negociación no resulta como esperaba, el oficial británico le pregunta al protagonista por qué traicionó a los suyos. Si llegaste hasta aquí, te recomiendo que veas este video, te aseguro que te va a encantar.